Buenas tardes, profesora. Vamos a hacer presentación del trabajo de evolución de la política en el marco de la educación inclusiva, presentado a través de la herramienta TikiToki. Los integrantes del grupo son Adriana Celis, Jaime Ramírez, Sandra Moncada, Eddie Rondón. Hacia el año de 1980, la educación en Colombia todavía estaba muy ligada al concepto de integración escolar. Se pensaba principalmente que los niños y niñas con discapacidad, quienes eran incorporados a la escuela, lo hacían en espacios separados bajo un modelo asistencialista y médico. A nivel internacional, comenzaron los primeros debates sobre lo que sería educación especial y derechos humanos, un punto de partida clave para lo que después sería el gran movimiento hacia la inclusión. En Colombia, aunque todavía no existía una legislación sólida, se empezaron a diseñar las primeras políticas de integración escolar para estudiantes con discapacidad. Como hito histórico, en 1989, la ONU aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que establece el derecho a la educación como algo universal. Este decenio nos muestra un primer paso hacia la comprensión de la inclusión, aunque muy limitada todavía en el ámbito de la discapacidad. la década de los 90 marca un giro trascendental hacia la educación inclusiva. En 1990, en la conferencia de Pontien, se lanza la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, destacando la necesidad de garantizar aprendizajes básicos a toda la población. 4 años después, en 1994, la Conferencia de Salamanca en España consolida el principio de que las escuelas deben acoger a todos los niños sin importar sus condiciones personales, sociales o culturales. En Colombia también se viven cambios importantes. En 1991 nace la nueva Constitución Política que reconoce la educación como un derecho fundamental y en 1994 se expide la Ley 115 o Ley General de Educación, que abre camino a la atención de poblaciones diversas, desde las comunidades étnicas hasta personas con discapacidad. El concepto de inclusión evoluciona, deja de ser solo discapacidad y empieza a hablarse de necesidades educativas especiales. Un hito paralelo es la misma Constitución de 1991 en Colombia, que significa una transformación política y social con el reconocimiento de derechos colectivos e individuales. En la década del 2000, la inclusión adquiere un alcance más amplio gracias a dos impulsos claves. Primero, en el año 2000, la ONU lanza la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que ponen como meta la enseñanza primaria universal. Y en el 2002, Katarina Tomaszewski, relatora especial de las Naciones Unidas, plantea que el derecho a la educación debe entenderse como un derecho humano exigible y con garantías concretas. En Colombia se promueven programas de educación flexible como Escuela Nueva y Aceleración del Aprendizaje, que buscan dar oportunidad a poblaciones vulnerables, incluyendo desplazados por la violencia, minorías étnicas y personas en situación de discapacidad. En este periodo, el concepto de inclusión se expande. Ya no es solo atender necesidades educativas especiales, sino hablar de educación para todos y de accesibilidad universal. Como hito paralelo, en el ámbito internacional surgen las pruebas PISA, que estandarizan y comparan la calidad educativa entre países, marcando también nuevos desafíos en equidad. En la década del 2010 es decisiva porque la inclusión se vincula directamente con el desarrollo sostenible. En el 2015 se plantea la Agenda del 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el ODS número 4, que nos habla de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos, plantea el concepto de inclusión y se amplía aún más esa palabra, o sea, se abre camino para que la inclusión ya no sea solo de discapacidad o necesidades educativas, sino que se abre espacio para la diversidad cultural, la etnia, el género, los migrantes y la población rural. En Colombia, un gran avance se da en el 2017 con el decreto 1421, que reglamenta la atención educativa de personas con discapacidad bajo un enfoque de educación inclusiva. Además, el Ministerio
de Educación trabaja en políticas que integran a comunidades indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto armado. Como hito paralelo, la firma del Acuerdo de Paz en 2016 marca un momento histórico que reafirma el papel de la educación como herramienta de reconciliación y construcción de paz. Ya en la década actual, 2020, nos enfrenta a nuevos desafíos sobre lo que es la inclusión educativa, especialmente a raíz de la pandemia del COVID-19 que surgió en el 2020. Esta crisis obligó a cerrar escuelas en todo el mundo y a migrar a la educación digital, dejando en evidencia enormes brechas en acceso y equidad. A nivel internacional, la UNESCO ha reforzado la importancia de garantizar la inclusión digital y la atención a poblaciones marginadas. El concepto de inclusión se entiende hoy como integral, abarcando no solo la discapacidad, sino también la diversidad cultural, étnica, de género, de migración y de contextos rurales, con un fuerte énfasis en la igualdad de oportunidades en entornos virtuales. En Colombia, los estudios de Desarrollo del 2018 y los análisis de la Fundación Saldarriaga Concha en el 2019 ya advertían sobre los retos de una inclusión real más allá de lo normativo. La pandemia nos aceleró esta necesidad de políticas más efectivas para garantizar acceso equitativo a educación. Como hito paralelo, el COVID-19 es el fenómeno global que redefinió la manera en que pensamos la educación en el presente y en el futuro. Muchas gracias. La pregunta que usted que me hace, entonces le doy las siguientes recomendaciones. Primero, debemos llevar a cabo un diagnóstico para primero que todo conocer cómo están los estudiantes en cada una de las asignaturas. Segundo, de acuerdo a esas situaciones, lo que tenemos que hacer es un plan de asignatura en los cuales pues, se integre toda la metodología, recursos, estrategias para que puedan aprender desde el niño que tiene el conocimiento hasta aquellos niños que tienen algún déficit cognitivo o algún trastorno del aprendizaje. Para ello, usted debe hacer lo siguiente, mujer. Estrategias metodológicas, recursos que sean adaptables, que sean visuales, que sean manipulables, es decir, todo lo que usted pueda llevar a cabo para que el niño de una o de otra manera te pueda entender y comprender. Debemos entender de que todos estos niños, pues todos tienen diferentes condiciones y tiene que mirar a uno cuál es la más adaptable para que ellos realmente le entiendan y le comprendan. Parte es de la iniciativa suya en cuanto a todo lo que tiene que ver para que el niño le llegue su conocimiento. Entonces es importante que usted en cada tema que tenga que llevar a cabo pueda hacer una observancia en lo que tiene que ver con los contenidos que sean verdaderamente asequibles a cada uno de ellos. Lo otro, lo de las TICs, sí es importante. De pronto algunos niños manejan TICs o algo, tienen la facilidad o el padre, familia, aquello para que ellos también puedan desde ese punto de vista, yo creo que hacer de que el niño entienda y comprenda algunas cositas, porque hay algunos que tienen niños que tienen condiciones, pero que realmente les llama mucho la atención lo que es la parte esa de las TICs. Lo otro, trabajo colaborativo. De pronto puede ser de que hay niños que tienen determinada condición o determinado trastorno o cualquier dificultad que se pueden hacer con otros niños que les puedan ayudar y les puedan colaborar. Yo creo que eso es importante. Bueno, considero que el principal reto ha sido el hacer entender a quienes dirigen, imparten o apoyan procesos educativos que los estudiantes con discapacidad o trastornos de aprendizaje bien pudiéramos ser nosotros. Hacerlos sentir la discapacidad como algo que puede pasarnos y en esa medida lograr empatía hacia los procesos de inclusión, haciendo que el maestro vea a ese estudiante como una persona y no como un problema. Hacer que lo vea como una oportunidad para que él como profesional aprenda a través de la experiencia de guiar el aprendizaje de estos estudiantes que requieren mayores apoyos.
Un segundo reto pienso que a veces podría ser el tema de las familias, quizás el más fuerte que el anterior por aquello de romper paradigmas, negaciones y hasta conductas violentas de las familias hacia los niños y jóvenes con necesidades particulares. Ya que si desde el hogar no se cuenta con el compromiso de acompañamiento, los esfuerzos del colegio serán muy pocos o termina el colegio asumiendo roles que no le corresponden. En cuanto a los aprendizajes, puedo decir que el más importante que he tenido ha sido vivir y entender lo que realmente es la particularidad humana. He aprendido a abrir mi mente, a estar dispuesta a aprender a diario, pero lo principal a intentar, por lo menos intentar, sentir lo que siente el estudiante, su familia, el docente, los compañeros de ese niño o adolescente y desde allí generar acciones de mejora.